Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la tutoría introductoria para la tutoría que se dará el día sábado 16 de mayo. Este día se estudiará lo que es el tema de las gráficas, que lo veremos a continuación. Espero pues estén ustedes teniendo la lectura comprensiva en sus casas, ¿verdad? Bueno, de la manera más sencilla podemos decir que una gráfica es un conjunto de vértices V y aristas E, de manera que para cada arista siempre existirán dos vértices en sus extremos, y esto lo indicamos con la relación gamma. Ilustramos cada una de estas partes con la siguiente gráfica. Hay que tener mucho cuidado porque aquí ya es diferente a lo que son los dígrafos. Cuando veíamos los dígrafos, pues allá se relacionaban de un vértice a otro vértice con una flecha. En este caso ya no hay flechas, hay que tener cuidado con eso. En este caso le llamamos aristas y no llevan flecha. Solo es una línea que une un vértice con otro vértice. Bueno, y tenemos que los vértices son A, B, C y D, y las aristas E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. Y las aristas definidas las tenemos de la siguiente manera. Gamma de E sub 1 es igual, bueno, la primera sería de A a B, de A a B. Luego, gamma de E sub 2 es igual, la arista de sub 2 de B a C. Luego tenemos gamma de E sub 3 que va de B a D, que es esta arista de acá. Luego, gamma de E sub 4 es igual de C a C, ¿sí? Está relacionada con ella misma. Aunque pueden haber gráficas sin aristas, no pueden existir gráficas sin vértices. Se define el grado de un vértice como el número de aristas. El grado de un vértice se define como el número de aristas para los cuales este vértice es un extremo. Hay que tener muy en cuenta esto. Si el vértice está aislado, su grado es 0. ¿Qué quiere decir? Que si no está relacionado con otro vértice, ¿verdad? Por medio de una arista. Se dice que dos vértices son adyacentes si existe una arista que los une. En la gráfica anterior, A no es adyacente con C. ¿Por qué? A con C no es adyacente porque no existe ninguna arista que una al vértice A con el vértice C. El grado de A y D, es 1. ¿Por qué? Porque llega nada más una arista, ¿verdad? Cada uno de esos vértices. Y el de B y C es 3. ¿Por qué? Analicemos el de B. El de B está de A a B, de B a D y de B a C. Entonces hay 3 aristas que llegan a ese vértice. Y de C tenemos 1, la arista que sale y la que entra, ¿verdad? Esa curvita que se hace ahí, entonces hace doble función, ¿verdad? Entra y sale a la vez. Entonces también por eso dice que tiene grado 3, ¿verdad? El C. Una trayectoria, al igual que en las relaciones, consiste en una secuencia de vértices, de manera que estos sean adyacentes. Si se regresa al punto de partida de la trayectoria, se le llama circuito. Por lo tanto, una trayectoria o circuito se llama simple si está compuesto de vértices diferentes. La excepción la encontramos en los circuitos donde el último vértice es igual al primero. Por ejemplo, si tenemos de A, B, C y B, no es una trayectoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque no termina en A. No es una trayectoria simple. Ahora analicemos. B, C y B es un circuito simple.
De longitud 2, porque empieza en B, termina en B. Y hay 3 vértices y dos aristas. Si en una gráfica es posible construir una trayectoria entre cualesquiera dos vértices, entonces a la gráfica se le llama conexa. Si esto no es posible, se le llamará disconexa. Son definiciones que debemos de tener muy en cuenta, ¿verdad? Hay que tenerlas aparte en un papelito o sacarlas, ¿verdad? En Word para que tengamos más relación con estas definiciones. En una gráfica conexa, una arista se llama puente, cuando son gráficas conexas. Si al eliminarla del conjunto de aristas se forma una gráfica disconexa, por esto la gráfica anterior es conexa y todas las aristas excepto gamma E sub 4 son puentes. ¿Por qué? E sub 4, si se fijan, es C con C. Entonces, este no es puente, ¿verdad? Con otro. ¿Por qué? Porque va del C al mismo C, ¿verdad? No va a otro vértice. Por eso no es puente. También tenemos que una gráfica es completa si todos los vértices tienen grado n-1. Tienen n-1. De existir otra arista adicional, conecta dos vértices que ya están conectados. La gráfica presentada al inicio no es completa. Cuando se define una relación de equivalencia entre el conjunto de vértices, entonces se construye la gráfica cociente, en la cual todas las aristas entre elementos de la misma clase desaparecen y las aristas entre los elementos de diferente clase se consideran como una. Supongamos que definimos una relación de equivalencia tal que, y tenemos la siguiente relación, donde tenemos las diferentes aristas. A con A, A con B, B con A, B con B, C con C, C con D, D con C y D con D. Bueno, no vamos a probar que R es de equivalencia, pero sí lo es. Entonces la gráfica cociente queda de A a C, va de A a C. Esa sería la gráfica, ¿verdad? Con vértice A y C y la arista uniendo a ellos dos. Bueno, a continuación vamos a hacer algunos ejercicios. Tenemos el siguiente ejercicio. Nos piden que consideremos la gráfica que nos proporcionan y determinemos que el conjunto de aristas y el conjunto de vértices y calcule también el grado de cada vértice. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, primero debemos de identificar, vamos a solucionar. Los vértices que van a ser igual a ¿cuáles son los vértices? Pues tenemos A, B, C, D, E y F. Entonces, tenemos A, B, C, D, E y F. Vemos que tienen 6 vértices. ¿Qué más podemos? Pues me piden también encontrar lo que es el conjunto de aristas. Aristas lo representamos con E mayúscula.
Tenemos primera arista, E1, E1, E2. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aristas. 3, E4, E5, E6, E7, E8 y E9. Tenemos 9 aristas, que son las que unen los 6 vértices. Bueno, aquí hemos encontrado el conjunto de aristas y el conjunto de vértices. Ahora debemos calcular el grado de cada vértice. Tenemos que, vamos a identificar cuáles son las aristas. Por ejemplo, la arista E1 es la que va de A a B. E2 es la que va del vértice B al vértice C. Este es E2. E3 va del vértice C al vértice D. Aquí tenemos lo que es la arista E3. E4 va de D a E. La arista E4. E5 va de E a F. De E a F va E5. E6 va de F a A. E6. E7 de F a B. Tenemos E7. Y E8 sería de B a D. Y E9, ¿quién nos falta? Pues nos falta de D a F. Estaría E9. Tendríamos las 9 aristas, ¿sí? Y vamos, ¿verdad? De A a E, de B a C, de C a D, de D a E, de E a F, de F a A. Luego de B a F, de B a D y de D a F. Tenemos las 9 aristas. La podemos representar de la siguiente manera. Nos quedaría de esta manera. Gamma de E1 es la arista de AB. Gamma de E2 de E2 va de B a C, de E3 de C a D, de E4 de D a E, de E5 de E a F, de E6 de F a A, de E7 de F a B, E8 de B a D y E9 de D a F, que son las que marqué, ¿verdad?, en la figura. Bueno, ahí culminaríamos, no, todavía no culminamos lo que es el literal A, todavía nos falta calcular el grado de cada vértice. Debemos de tener en cuenta, vamos a analizar el grado
B y C. A, C y E. De A, C y E es 2. ¿Por qué razón? Veámoslo. De A salen 2 aristas, AB y de FA. Sale una y llega una, ¿verdad? Entonces es de grado 2, porque llegan a ese vértice 2 aristas. Y en C, veamos C, de igual forma, ¿verdad? La que va de B a C y la que va de C a D, 2 aristas también. Y en el vértice E, de igual forma, la que va de D a E y la que va de E a F, son 2 aristas también. Entonces tenemos que el grado de A, C y E es 2. Ahora verifiquemos el grado de B, D y F. B y F es 4. Revisémoslo. Vamos al B. El que va de A a B, el que va de B a C, el que va de B a D y el que va de F a B. Son 4 aristas que van al vértice B. Ahora en el D va la de C a D, la de D a E, la de D a F y la de B a D. 4 aristas que llegan a ese vértice. Para F de igual forma, ¿verdad? La de AF, la de EAF, la de BAF y la de DAF. Son 4 aristas que llegan a ese vértice. Por lo tanto, el grado de el vértice F también es 4. Y ahí ya tenemos lo que es el literal A terminado. Encontramos el conjunto de vértices, el conjunto de aristas y el grado de cada vértice. Ahora vamos con el literal B. Me dice que debo determinar 3 trayectorias que inicien en E. Venimos. Bueno, esto es para el literal A. Para el literal B. Tengo la trayectoria. Le voy a llamar T1. Trayectoria 1. Como las trayectorias deben de iniciar en E, tengo E. La trayectoria 1 va a ir de E, F, F, DC. Esta sería mi primer trayectoria. EF, DC. E, F, sería la trayectoria 1. Ahora venimos y de igual forma, ¿verdad? Debe de iniciar con E. Trayectoria 2. Iniciamos siempre con E. Ahora sería E, D, B, A. E, D, B, A. Sería mi otra trayectoria.
La tercera trayectoria que voy a construir iniciando con E sería EFDBF. E, F, D, B y regresamos a F también. EFDBF sería la trayectoria 3 iniciando con el vértice E. Ahí ya construimos las 3 trayectorias que estaban pidiendo. Ahora me piden lo que es determinar un circuito simple que inicie en el vértice A. Sería para el literal C. Literal C, pues me están pidiendo lo que es un circuito. Mi circuito me voy a llamar C. Bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que el circuito inicia en A y debe de terminar también en A, ¿verdad? Para que sea circuito, si inicia en un vértice, termina en el mismo vértice. Entonces voy a terminar lo que es el circuito A, B, C, D, E, F, A. A, B, C, D, E, F, A. Es A, B, C, D, E, F, A. Sería el circuito simple. A, B, C, D, E, F y A por último. Ahí hemos construido lo que es el circuito simple que inicia en el vértice A. ¿Sí? Ahí tenemos lo que nos pedía, ¿verdad? Lo que es este literal. Bueno, ahora venimos vamos a realizar lo que es el siguiente ejercicio. Este ejercicio me pide considerar los vértices A, B, C, D, E y F y la gráfica siguiente. Ya me dan los vértices y la gráfica. Se define una relación de equivalencia con el siguiente conjunto cociente y me dan el conjunto cociente que es V sobre la relación es igual a AF, A relacionado con F, E relacionado con B y D y C. Me piden que para esto trace la gráfica cociente y también me preguntan si la gráfica cociente es conexa o completa. Bueno, para trazar lo que es la gráfica debemos de tener en cuenta que la gráfica cociente, dijimos que la gráfica cociente la vamos a tomar simplificando
Todas las aristas entre elementos de la misma clase iban a desaparecer y las aristas entre dos elementos de diferente clase se consideraban como una. Por lo tanto, la gráfica cociente me quedaría de la siguiente manera. A, B y C. Están los vértices. Teniendo en cuenta que los vértices, ¿verdad? Aquí está el vértice A, el vértice B y el vértice C, que son las que unen esas aristas. Esto me sería lo que es la gráfica cociente para esa gráfica dada. Ahora debemos de responder, ¿es la gráfica cociente conexa o completa? ¿Qué dijimos cuando iba a ser conexa la gráfica? Va a ser conexa cuando en una gráfica es posible construir una trayectoria entre cualquiera dos vértices. Entre cualquiera dos vértices. Verificamos si podemos construir trayectorias entre cualquiera dos vértices. Puedo tener la trayectoria de A a B, de B a A. Puedo tener la trayectoria de B a C, de C a B. Y también la trayectoria de A a C, A, B, C y C, B, D. Entonces, sí es conexa, ¿verdad? Porque puedo construir cualquier trayectoria entre dos vértices. Entonces, respondemos para el literal B que sí es conexa. Se puede construir una trayectoria entre cualquiera dos vértices. Ah, pero nos falta. Aquí le estamos dando respuesta al literal B. Aquí dijimos que sí es conexa. Ahora verifiquemos si es completa. Verifiquemos que nos decía lo que es completa. Dice, una gráfica es completa si todos los vértices tienen grado n-1. De existir otra arista adicional, conecta a dos vértices que ya están conectados. Bueno, entonces decimos, vemos lo que es la gráfica, ¿verdad? La trayectoria. Y decimos que no es completa, pues porque de A a C, pues A con C, en otras palabras, ¿verdad? El vértice A con el vértice C es de grado 1. Y para que sea completa deben de tener el mismo grado, ¿verdad? Los vértices que conforman lo que es la gráfica.
B es de grado 2, ¿por qué? Porque a ese vértice llegan dos aristas, pero en A y en C solamente llega una arista, por tanto son de grado 1. Entonces no es completa. No es completa, ya que A, arista A y C son de grado 1. Ahí concluimos que no es completa, nada más es conexa. Ese sería el ejercicio 2. Para el siguiente ejercicio tenemos lo siguiente. Bueno, este ejercicio nos pide dibujar una gráfica completa de 7 vértices. ¿Cuántas aristas tiene? Me pregunta. Bueno, tenemos la gráfica. Y aquí, ¿verdad? Dándole solución, tenemos que la gráfica va a estar dada de la siguiente manera. Tenemos los 7 vértices. Vértice A, B, C, D, E, F y G. Tenemos 3, 6, 7 vértices. Para verificar cuántas aristas tiene, debemos tener en cuenta lo siguiente. Pero antes de verificar cuántas aristas tiene, debemos de analizar si la gráfica es completa. ¿Cuándo una gráfica va a ser completa? La gráfica va a ser completa si tiene grado n-1. En este caso, n vale 7. Entonces tenemos 7 menos 1, porque es el número de vértices que tiene la gráfica. Sería 6. 6, que serían el número de aristas que tocaría cada vértice. Por lo tanto, tenemos la siguiente figura, ¿verdad? Tenemos los 7 vértices y hemos trazado 6 aristas que tocan a cada vértice, pero aún no sabemos cuántas aristas son, nada más las hemos trazado. Ahora verifiquemos cuántas aristas son. Para verificar cuántas aristas son, vamos a considerar lo que es la siguiente fórmula. Va a tener n factor de n-1 entre 2. Dijimos al principio que el valor de n sería 7, porque son los 7 vértices que nos dan al inicio en el enunciado del ejercicio. Entonces tenemos
7 factor de 7 menos 1, que ya sabemos que es el número de, o el grado de la gráfica, 7 menos 1, factor entre 2. Que esto es igual a 7, factor 7 menos 1 es 6, entre 2. Y esto es igual a 7 por 6 es 42, entre 2. 42 entre 2 es a 21. Entonces, en total vamos a tener 21 aristas. 21 aristas. Tendríamos 21 aristas. Y ahí hemos encontrado lo que nos estaba pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Dibujar la gráfica completa de 7 vértices y cuántas aristas tiene. Tenemos, ¿verdad? Que hay 21 aristas. Y tenemos que es completa porque el grado de cada vértice es 6. Y es par, ¿verdad? Bueno, ahora verificaremos lo siguiente. Ahorita estudiaremos un poco sobre las trayectorias y circuitos de Euler, que es otro tema muy importante. Trayectorias y circuitos de Euler. Anteriormente estudiamos lo que son las gráficas y trayectorias, ¿verdad? Pero en general, ahorita ya son trayectorias y circuitos de Euler. Bueno, anteriormente estudió lo que es trayectoria y lo que llamamos circuito. Las trayectorias y los circuitos son muy útiles para diseñar rutas de visita de clientes, rutas de reparto, orden de actividades, entre otros. Cuando se tiene un croquis y se desea hacer la gráfica que lo modele, generalmente no es tan claro cómo procedemos a hacerlo. Entonces, para eso debemos de tener en cuenta dos teoremas que regulan la existencia o no de trayectorias y circuitos. Y lo que sigue a continuación son los teoremas en resumen. Tenemos el primero. Si hay un vértice de grado impar, entonces no puede haber un circuito de Euler. Así, si la gráfica es conexa y todos tienen grado par, entonces existe tal circuito. Entonces va a ser circuito de Euler si la gráfica es conexa y todos tienen grado par. El segundo teorema, si hay más de dos vértices con grado impar, entonces no existe una trayectoria de Euler. De esta forma, si hay exactamente dos vértices de grado impar y la gráfica es conexa, entonces sí existe tal trayectoria. Esta inicia en uno de esos vértices y termina en el otro. Hay que notar que si tiene un circuito también se tiene una trayectoria, por lo que uniendo estos dos teoremas concluimos que si todos los vértices tienen grado par, entonces existe una trayectoria o un circuito de Euler, en otras palabras. Y vamos a ver algunos ejercicios para comprender mejor esta temática. El primer ejercicio nos pide considerar la gráfica que nos presenta
y tenemos dos literales. El primer literal me pide determinar si existe un circuito de Euler y el literal B indicar si existe una trayectoria de Euler. Bueno, para esta solución tendríamos lo siguiente. Bueno, debemos de tener en cuenta que para determinar si existe un circuito y para ver si existe una trayectoria, para ambos literales debemos de encontrar lo que es el grado de cada vértice. Bueno, tenemos primero el de los vértices, A, C y D es 2, ya que si nos fijamos al vértice A llegan dos aristas. En el vértice C también hay dos aristas que llegan a ese vértice y en el vértice D también hay dos aristas, ¿verdad? Entonces, por eso el grado de A, C y D es de 2. Y el grado de B y E es de 4. ¿Por qué? Si nos fijamos, en el vértice B está la que va de BA, de BA y de AB, la que va de B a C y la que va de B a D. Entonces tenemos 4 aristas. Para E, de igual forma, tenemos de C a E, de E a D y la que va de E a E, ¿verdad? La que sale y la que entra. Esa va de ella misma a ella misma, ¿verdad? Entonces cuenta como 2. Entonces 1, 2, 3, 4. 4 es el grado de el vértice E también. Bueno, ahora venimos y analizamos. ¿Cuándo va a haber un circuito? Va a haber un circuito si la gráfica es conexa y todos tienen grado par. Entonces tenemos que, para el literal A, existe un circuito de Euler, porque la gráfica es conexa y pues todos los vértices tienen grado par. La gráfica es conexa y todos los vértices tienen grado par. Por lo que
existe un circuito de Euler. Para el literal B tendríamos que se decía, ¿verdad?, que si teníamos un circuito, pues teníamos una trayectoria. Por lo tanto, si tenemos un circuito, esto lo tomamos como una trayectoria. Esto por los teoremas, ¿verdad?, que estudiamos anteriormente. De ahí, ¿verdad?, tenemos lo que nos pedía, lo que es el ejercicio 1 para circuito y trayectoria de Euler. El siguiente ejercicio nos pide lo siguiente. Esta es una copia del plano de una casa antigua que usted quiere visitar y se le pide que, si es posible, se puede pasar por cada cuarto cruzando por cada puerta solo una vez. Y me dan los siguientes literales: determinar si existe solución al problema, y el literal B, si existe solución, muestra el recorrido, y si no, modifique el número de puertas de modo que exista solución. Para el literal A, bueno, para mostrar si tiene solución o no, debemos de encontrar el grado de los vértices. Pero para eso debemos de nombrar cuáles son esos vértices. Voy a nombrar tendremos el vértice A, aquí B, aquí C, aquí D, E, y por último tendremos a F. Bueno, esto que estoy mostrando sería para el literal A. Entonces, primeramente, como les decía, debemos de saber cuál sería el grado para los vértices. ¿Cómo sabemos lo de los grados? Pues debemos de trazar lo que son las aristas.
Bueno, primeramente, ¿verdad? Voy a definir los vértices. Los vértices tenemos A, B, C, D, E y F. Tenemos 6 vértices. Luego definimos cuántas aristas tengo. Vamos a definir como arista, en este caso, puerta. Por tanto, los vértices A, B, C y D tienen grado 2. ¿Por qué? Ya lo veremos. Y E y F tienen grado 4. Si nos fijamos, las aristas para el grado o las aristas para el vértice A sería esta de entrada del exterior hacia esta habitación y esta otra, ¿verdad? Porque están dentro el vértice A. Luego para B tenemos esta puertecita y esta otra de acá. Para C tenemos de igual forma dos, ¿verdad? Esta de acá para salir y esta de acá para entrar a E. Para D tenemos de esta de salida y esta de entrada para E. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que los vértices A, B, C y D tienen grado 2, porque hay dos aristas para cada vértice. Ahora veamos. Los vértices E y F tienen grado 4. ¿Por qué? Verifiquemos a E. Voy a cubrirlo con rojo. Si nos fijamos, tiene 4 puertecitas. Por lo tanto, es de grado 4. Ahora, para F, ¿cuántas puertecitas? Para salir a F, porque F está en el exterior, tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Por tanto, también decimos que tiene grado 4. Ahí sabemos, ¿verdad?, que las aristas son las puertas y que tenemos grado 2 para A, B, C y D y grado 4 para E y F. Bueno, con esto podemos concluir que sí hay solución. Sí tiene o existe, sí existe solución, ya que el grado de los vértices es par. Eso es para el literal A. Ahora para el literal B vamos a tener lo siguiente. Tomamos
la gráfica, literal B. Para el literal B tenemos bueno, el literal B, ¿qué es lo que nos pedía? Nos pedía si existe solución, y ya dijimos que si existía, muestre el recorrido y si no, modifique el número de puertas de modo que exista solución. Entonces vamos a mostrar un recorrido. Un recorrido, voy a llamar R. Mi recorrido sería F, A, E, B, F, A, E, B, B. Tendríamos este recorrido. Bueno, venimos y lo hacemos. Vamos a hacer el recorrido. ¿Y cómo vamos a hacer el recorrido? Pues vamos a entrar y salir por las puertecitas. Entonces, primeramente entramos, ¿verdad? De F. Ahora vamos a... pasamos por E. Luego de E vamos a B. Y luego vamos nuevamente a F. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que salir de F. Luego venimos y entramos a C. Luego de C nos vamos a E. Luego de E nos vamos a D. Luego de D, nuevamente salimos hacia F. ¿Sí? Y este sería el recorrido que se hizo de F a F, ¿verdad? Pasamos por todos los vértices. Este sería nuestro recorrido. Y ahí se mostró, ¿verdad? Que sí existía solución para este problema y que además pues se pueden hacer los recorridos. Se podía hacer el recorrido porque sí existía solución. Bueno, esto sería lo que se pretendía estudiar este día, ¿verdad? En la tutoría. Bueno, no se pudieron conectar, pues ustedes sabrán, ¿verdad? Estaban ocupados o tenían otra cosa en que estar. Bueno, no sé si ya terminaron lo que es la tarea, ¿verdad? Que se presentará. La presentación de la tarea era para este día, 12 de mayo, pero se dio, ¿verdad? Por un problema que se tuvo, que no se había activado la entrega, pues se dio hasta el 14 de mayo a las 11:55. Pero, ¿verdad? Recordar que no hay que esperar hasta el último momento, ¿verdad? Si nosotros ya nos falta un poquito y ya mañana la terminamos, entonces hay que mandarla mañana. Bueno, el estudio de este día era sobre las gráficas, trayectoria, recorrido. Espero que se comprenda, ¿verdad? Al momento de que ustedes vean el video y tengan siempre, ¿verdad? Presente que estoy disponible para que ustedes puedan preguntar por medio de plataforma o por medio del correo institucional cualquier duda que ustedes tengan sobre el estudio de las temáticas
Y pues espero que el sábado puedan conectarse a la tutoría, ¿verdad? Esta tutoría pues espero que la puedan revisar después. Les enviaría lo que es el link y pues que pasen una feliz noche.